La señora Díez ha hecho una intervención compleja, con muchas cuestiones muy de detalle, pero que, sin embargo, tiene un argumento central, varios argumentos centrales, a los que sí me gustaría dar respuesta. En primer lugar, las cuestiones macroeconómicas, las previsiones macroeconómicas. Mire, señoría, en este momento el consenso privado se va aproximando a las previsiones del Gobierno. El Gobierno no ha modificado sus previsiones desde el mes de julio. Menos 3,6% en el año 2009, menos 0,3% en el año 2010. Es verdad que las previsiones de los analistas al principio daban una mayor bajada en el año 2009 y una mayor bajada en el año 2010 con referencia a las cifras del Gobierno. En este momento, como lo he dicho, las previsiones están convergiendo y se sitúan ya en un menos 3,7% para el año 2009 y en un menos 0,6% para el año 2010. Y nuestro objetivo, señoría, nuestro objetivo es que la realidad sea mejor que nuestras propias previsiones. Para eso estamos trabajando y para eso hemos presentado estos presupuestos. Nos decía también que la austeridad no aparece porque presupuesto sobre presupuesto se incrementan los gastos. Efectivamente, señoría, en este año 2009 y en el año 2008 el Gobierno de España ha puesto en marcha el mayor paquete de medidas de estímulo fiscal de toda la Unión Europea, porque entendíamos que era nuestra obligación, la intención de frenar la destrucción de empleo, cosa que se ha conseguido en algunos meses, con la intención también de favorecer a las personas que más están sufriendo los efectos de la crisis. Nos decía su señoría que los presupuestos ponen de manifiesto un estado residual. Señoría, los presupuestos y todas las leyes que este Gobierno presenta al Parlamento ponen de manifiesto un estado constitucional, exactamente lo que la Constitución indica. Porque no sé, señoría, por qué le extraña que las comunidades autónomas controlen el 95% del gasto educativo. Esa es su responsabilidad. La responsabilidad del ministro de Educación son responsabilidades bien definidas y que, desde luego, tienen más que ver con la coordinación que con la gestión directa de las políticas que constitucionalmente está reservada a las comunidades autónomas. Decía usted que no nos planteamos reforzar la lucha contra el fraude y que hay una asociación de inspectores, no los inspectores, señoría, una asociación de inspectores que ha dicho que podría poner en marcha un plan de lucha contra el fraude que permitiría recaudar 100.000 millones de euros más. Desde esta tribuna quisiera animar a esos inspectores a que pongan en marcha ese plan de lucha contra el fraude. Quisiera animarles. Estoy segura de que la mayoría de los inspectores dedican todos sus esfuerzos a la lucha contra el fraude, pero si hay algunos de ellos que creen que pueden hacer más, no tienen más que ponerse a la tarea. Señoría, hablaba usted de la SICAV. Quiero simplemente decirle que las SICAV tienen el mismo control que el resto de las instituciones de inversión colectiva, exactamente el mismo control que el resto de las instituciones de inversión colectiva. Las SICAV, con 400.000 partícipes, tienen el mismo control que el conjunto de las más de 3.000 instituciones de inversión colectiva, que tienen más de 5,5 millones de partícipes. Decía usted también, señoría, algo que me ha resultado contradictorio, pero que admito que tal vez sea que no lo he entendido bien, porque al mismo tiempo que se queja del endeudamiento de las familias y empresas, puesto que las cifras que usted ha mencionado desde luego no se refieren a la deuda pública, se queja usted de la falta de crédito que están en este momento percibiendo esas familias y empresas. Yo creo que familias y empresas deben iniciar un proceso gradual de reducción de su endeudamiento. Eso será bueno para el país, eso será bueno también para nuestra economía. Un proceso gradual, lo cual quiere decir que el crédito tiene que, a partir de ahora, crecer menos
que el PIB nominal, circunstancia esta que en los últimos años, como sabe, no se ha producido. Pero, desde luego, sí que le quiero decir rotundamente que ni nos está costando trabajo colocar la deuda pública, antes bien al contrario, los intereses medios de la deuda pública española están disminuyendo con respecto a años anteriores, está en este momento por debajo del 3%. La deuda pública, la vida media, está en 6 años, lo cual supone también una mejora con respecto a años anteriores, y todas las emisiones que hace el Tesoro tienen un número de peticiones superior a la cantidad que se coloca a disposición de los inversores. Por tanto, señoría, ninguna preocupación por la colocación de la deuda del Reino de España, porque tiene, como sabe, la máxima calificación por parte de las agencias calificadoras. Y, desde luego, como tuve oportunidad de decir esta mañana, esa colocación de deuda en modo alguno está impidiendo el acceso al crédito por parte de los agentes privados, puesto que las entidades financieras disponen en este momento, a través de las actuaciones del Banco Central Europeo, de todas las liquidez que necesitan. Y, señoría, quisiera terminar explicándole cuál era el motivo de mi sonrisa. Siempre, desde luego, creo que es bueno escuchar hasta las cuestiones con las que uno no está de acuerdo con una sonrisa, pero en este caso particular mi sonrisa se debía a su creencia de que depende de este Gobierno el bajar los precios del stock de viviendas. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos que dependiera de este Gobierno? Desde luego, el precio de la vivienda es una decisión de los agentes privados. No se puede hablar, además, en nuestra opinión, del precio de la vivienda. La vivienda es un bien inmueble, como su propio nombre indica, por tanto, cada vivienda tiene un precio. En este momento se ha reducido ese precio. Nosotros creemos que una buena parte del ajuste está hecho, pero será, en todo caso, a los ofertantes y a los demandantes a los que les corresponda buscar ese precio de equilibrio. Por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo: equilibrar los incentivos a la adquisición de vivienda y al alquiler y procurar evitar que se reproduzca en el futuro la burbuja inmobiliaria, que ha sido una de las razones por las que en este momento tenemos un tan alto índice de desempleo. Por lo demás, señora Díez, muchísimas gracias. También nuestro objetivo es que la realidad sea mejor. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad. Yo no pongo en cuestión que ustedes no quieran lo mejor para España. Ustedes quieren lo mejor, desde luego, nosotros también, yo también, y por eso presento esta enmienda a la totalidad. Usted no me ha entendido cuando yo hablaba de vivienda. Se ha sonreído, pero no me ha escuchado. Yo le estaba planteando que era estrictamente necesaria una reforma estructural del mercado de la vivienda, que mientras no bajen las viviendas, el precio de las viviendas, España tendrá un gravísimo problema de crisis. Tendremos un grave problema en ese sector. Y le citaba el ejemplo de los bancos, que usted sabe que es cierto. Se ha convertido en las principales inmobiliarias del país, sostienen al alza los precios y por eso tenemos un problema. Y, finalmente, el único argumento que usted me ha dado para demostrarme que España no es un Estado residual, que no reflejan un Estado residual, es que, a su juicio, es constitucional. Y me ha citado la educación. Mire, para que la educación sea competencia del Estado, ejercida por el Estado, no hace falta cambiar la Constitución. Hoy las competencias de la educación están distribuidas entre las comunidades autónomas por decisión política. O sea que es tan constitucional lo uno como lo otro. El ejemplo de que es un Estado residual es que con estos presupuestos el Gobierno de la Nación, quien tiene que velar por el interés de todos y no por el qué hay de lo mío, quien tiene que conjugar el verbo de lo nuestro, o sea, el pronombre de lo nuestro, cada vez tiene menos instrumentos para conjugar lo nuestro y para defender los intereses generales de todos los españoles. Por eso le digo, señora vicepresidenta, estos son unos malos presupuestos para España, porque lo son para todos los españoles, al margen de nuestra ideología, de la parte de España en la que vivamos o de cómo nos comportemos hoy en el debate sobre la totalidad de los presupuestos. Por eso pido la retirada y sostengo la retirada.